Vamos a comenzar esta noche nuestro estudio sobre Miqueas, que hemos vuelto atrás, da para que todos podamos entender, digamos, el ensayo que hemos estado desarrollando. Bueno, recordemos que en los tiempos de Miqueas gobernaban, su ministerio lo desarrolló en tres periodos, en relación a tres reyes: Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esto no significa que hayan sido los mismos tiempos completos de los mismos reyes, por eso a veces hay diferencias en el entendimiento de los teólogos, en el sentido de dirigir cuánto tiempo fue realmente el tiempo que duró el ministerio de Miqueas, ¿ya? Pero lo cierto es que él ejerció su actividad en el reino del sur, en el reino de Judá, pero también vamos a ver, y vamos a entrar ahora directamente en el libro de Miqueas. También sus proclamas fueron dirigidas al reino del norte, al reino de Israel. Y también, por cierto, podremos después ver, a través del estudio, ver que también que el mensaje se va dirigido a todas las naciones y sin lugar a dudas para la iglesia de hoy. Lo invito a que tengamos un momento de oración para comenzar. Padre bueno, ser amado, damos gracias al Señor por esta noche, por este tiempo, Señor, que usted nos permite aprender de su palabra, leerla, estudiarla, escudriñar, Señor, su enseñanza, porque sabemos que es buena y hace bien a nuestras vidas, Señor. Y pedimos, ser amado, tu dirección para cada hermano que se conectará, para, para mi persona también, Señor, que me corresponde esta noche entregar la enseñanza, para que sea su palabra, su voz, Señor, la que se escuche. Gracias, Padre bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vimos la semana pasada, o antes pasada, mejor dicho, el relato sobre estos tres reyes, Jotán, Acaz y Ezequías. Y vimos que cada uno de ellos, Acaz destaca por su maldad, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y vemos que Jotán también nos relata que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Con Acaz vemos la palabra, nos dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él ofreció sacrificio a los reyes de Damasco, levantó un altar, ofreció sacrificio y holocausto a las deidades y hizo también lugares altos en todas las ciudades para quemar incienso a dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. También esto nos muestra la rebeldía espiritual que vivía Acaz y la decadencia espiritual del reino del sur. Esto obviamente era al levantar este templo y al levantar este altar frente al altar del Señor, era una actitud desafiante ante Dios. También vimos que estos tres reyes son reyes que lucharon y eran reyes guerreros en contra de Asiria y también entre ellos mismos. Vemos que hubieron guerras fratricidas también. Y finalmente Ezequías, que significa fortaleza de Jehová o Yahweh, nombre que significa Dios fuerte. Dios es fuerte. Y él hizo, dice la palabra, lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová. Estuvimos viendo la semana pasada, antepasada, los reinos del norte y el reino del sur. ¿Y esto por qué? Porque comienza el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 1, versículo 1, eh, diciéndonos que palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset, o sea que Dios se la mostró, habló a Miqueas y nos habla, dice, en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces, algunos estudiosos consideran la preposición
sobre, en el versículo 1 vamos a ver ahora, hemos visto que el Señor con esto identifica cronológicamente al profeta, lo ubica dentro de una cronología de los distintos reyes contemporáneos a él o periodos de reinado. Pero la palabra del Señor también nos enseña que en el capítulo 1:1 que Miqueas se refirió también con respecto a dos ciudades, Samaria y Jerusalén. Y Samaria y Jerusalén eran las capitales de los reinos del norte y del sur, respectivamente. Samaria respecto al reino del norte y Jerusalén respecto al reino del sur. Hay una preposición que aparece aquí sobre Samaria y Jerusalén, que es traducida como hal en el hebreo. Para algunos lo traducen como sobre y otros también lo traducen como contra. Ambas preposiciones son permitidas en la traducción. Entonces, eh, de hecho, Juan Calvino lo traduce como contra, no la expresión sobre, que es la del año 60, sino contra. Es decir, es un discurso, es una visión contra Samaria y Jerusalén. Ya eso es la preposición hal que aparece mencionada, que se traduce como sobre en la versión del año 60. Hay un autor que se llama Marcuse, destaca que el orden de presentación de ambas capitales de los reinos, Samaria y después Jerusalén, dice relación con el tiempo histórico y cronológico del juicio o castigo de Dios por sus transgresiones, donde el orden mencionado no es un lugar de honor o preponderancia, sino de castigo. Normalmente nosotros tenemos la tendencia a pensar que los primeros que son nombrados es un lugar de honor o de estatus o preponderancia. Pero acá Marcuse nos dice que por ser infieles, sus padres han sido infieles, han hecho lo malo ante los ojos de Dios, lo han abandonado, han apartado su rostro de la morada del Señor, han vuelto la espada de la espalda, y Dios, en su ira, la ira del Señor, se desató contra Judá y Jerusalén. Y él los hizo objeto de espanto, de horror y de burla, como lo podían ver los propios ojos del profeta. De esta manera, vemos que los judíos, incluso entre ellos, hablaban de Samaria como abominación. Vemos el relato bíblico de el mismo ejemplo, la misma parábola de nuestro Señor Jesucristo, que conocemos como el buen samaritano. ¿Por qué el Señor coloca al samaritano? Porque precisamente producía rechazo, era una abominación en lo que el Señor estaba mostrando, que un samaritano viniera a Jerusalén y descendiera de la ciudad, o que incluso tuviera buenos comportamientos, a lo menos éticos. ¿Ya? También vemos como el Señor Jesús bebe se reúne con, con la mujer samaritana. De esta manera, los apóstoles le representan al Señor el hecho de estar conversando con una mujer, primero que nada, y en segundo lugar, que fuera samaritana, que es aún mucho más grave que lo primero, porque sabemos que en la sociedad judía las mujeres tenían también una gran preponderancia. El orden familiar estaba sustentado en las columnas de las mujeres, no en el orden de los varones, sino en el orden de las mujeres, son las columnas de la familia. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque hoy en día muchos distorsionan el mensaje bíblico, simplificándolo y mostrando una visión muy pobre o muy débil de lo que era la organización social de Israel, del antiguo Israel. Con esto no estoy diciendo que ellas hayan sido en una primera línea, pero sabemos que eran muy influyentes, muy influyentes. Entonces, no es un tema que ellas fueran consideradas como esclavas o no, yo pienso que es una visión muy simplista de lo que han hecho los grupos eh, ateos y grupos, digamos, que denostan la palabra del Señor. Pero eso es una opinión muy de mí, digamos, valga la expresión,
muy personal, pero yo creo que debemos de ser cuidadosos en ese tema. Recordemos que en el libro de Ruth menciona precisamente a Rebeca y a las esposas de Jacob como, los pilares o las columnas de Israel. Voy a leerlo específicamente, creo que una vez se los mencioné. Raquel y Lea dicen en el capítulo 4:11 de, de Ruth, testigos somos, Jehová, haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Yo creo la organización social del pueblo de Israel es muy distinta a la visión simplista que se nos presenta. Creo yo que incluso en la antigua Roma, los romanos eran mucho más transgresores respecto a los roles que les competía a cada uno de las mujeres o de los varones. Pero les vuelvo a insistir, es un tema muy personal que es totalmente sujeto a aceptación o rechazo o a estudio, digamos, ¿ya? Para los judíos, hablar de Samaria era una abominación. Esto lo señala claramente el reformador Calvino en su libro sobre precisamente el profeta Miqueas. El profeta Miqueas, también en el capítulo 1:1, nos dice que era oriundo de Moreset. Eh, Moreset eh, es un pueblo ubicado en la zona judía. Por ello se habla que el profeta, siendo oriundo de Moreset, es enviado a los judíos, tal como fue Oseas enviado al reino de Israel. Miqueas, nacido en una villa del reino de Judá, dedica su labor profética primeramente a los suyos, pero no descuidó a los israelitas, según vamos a ver. En Primera de Reyes 11:12, recordemos que lo vimos hace unas 3 semanas atrás, vemos que la división entre el reino de Israel y de Judá se dio por causa del pecado de la idolatría de Salomón. Su corazón enloqueció. Pero esta división del reino del norte y de Judá fue por designio de Dios. Al profeta Ahías, que recordemos, profetizó la división, pero afirmó que no se cumpliría el reinado de Salomón, sino en el reinado de su hijo Roboán. Y en el ocaso de su reinado, Salomón se apartó del Señor, cayó en la idolatría. Recordemos que nos relata en la palabra, en Primera de Reyes, que tuvo más de 700 mujeres y 300 concubinas. Esto provocó, y eran mujeres idólatras de pueblos cananeos y egipcios. Y esto provocó que Dios enviara a Ahías para que profetizara un guerrero llamado Jeroboam, que él reinaría sobre 10 tribus de Israel, mientras que el hijo de Salomón, Roboam, reinaría sobre las otras 2. En 1 Reyes 12:19 se expresa: así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Podríamos leer: así se apartó Israel de Judá hasta hoy. O así se dividieron ambos reinos. Después de la muerte de Salomón, Roboán fue a Siquem para tomar posesión como rey de Israel. El pueblo pidió a Roboán que bajase los altos impuestos que su padre había dejado. Sin embargo, Roboán, en forma poco sabia, no aceptó y desafió a la nación. Por eso las 10 tribus del norte llamaron a Jeroboam para que fuese su rey y abandonaron a Roboam. Así se cumplió la profecía de Ahías, el designio de Dios y sus advertencias contra el pecado. Esto hemos visto que trae también consecuencias. La capital del reino del norte fue Samaria, donde el pecado y la idolatría y el sincretismo religioso tomaron posesión, como lo describe Primera Reyes del capítulo 12:25 al capítulo 13:34. Ahora vamos a ver, no sé si hay alguna pregunta, hermanos, perdón. Ya. Ahora vamos a ver y vamos a hablar sobre el trono de justicia. El capítulo 1:2 al 5
de, de Miqueas dice lo siguiente: oí por todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará a las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? El pasaje que acabamos de leer es el llamado a la presencia de Dios de las naciones de la tierra y a la creación toda ante Dios para presenciar el juicio y la condena de Dios en contra de los reinos del norte de Israel y el reino del sur, Judá. Dios está obrando en su atributo exclusivo como juez de toda la tierra. Si vamos a nuestras Biblias, en Génesis 18:25, Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo, el juez de toda la tierra, es decir, Jehová. Y es en esa calidad que Dios actúa directamente y personalmente. Él ejecuta el mishpat, es decir, la justicia, castigando al impío, al rachá, y librando al justo, tasdik. Son palabras hebreas que nos permiten entender esta trilogía: justicia, castigo al impío y librando al justo. Génesis 18:25 nos relata, en otras palabras, que es Dios el que ejecuta la justicia, y la justicia se muestra en dos formas: castigando al impío y librando al justo. Respecto de la creación, como hemos dicho, no debemos de pensar que solo se trata de una mirada pasiva, sino que es un llamado ante la justicia de Dios. Dios expondrá la vergüenza del condenado por sus vilezas ante todos. En otras palabras, uno de los efectos de la justicia retributiva, el castigo, es que ella incluye un aspecto preventivo, al buscar disuadir a los posibles infractores mediante el temor a sufrir castigos semejantes. Hay una teoría que habla por qué se castiga a las personas. Las personas quieren recomponer lo que es la pena de muerte. Entonces los defensores de la pena de muerte dicen: si nosotros castigamos con la pena de muerte a tales delitos, muchos van a pensar antes de ser condenados a muerte en cometer tales delitos. Entonces, sirve esto como advertencia, desalentando a las personas a cometer actos delictivos como los condenados. ¿Se dan cuenta? Eh, Se castiga fieramente al infractor para que los otros posibles infractores se abstengan de cometer delitos. El profeta Calvino, según Calvino, demuestra que Dios se levanta o se erige en contra de toda la jactancia de su pueblo. Era un pueblo orgulloso y menospreciador de Dios y sus leyes, refugiado en un falso entendimiento de ser el pueblo del Señor y escondido en la ritualidad. Este pueblo se jacta, se mofa, desprecia a Dios. El libro de Miqueas, en esta parte, nos enseña cómo opera o se manifiesta la justicia de Dios en forma retributiva, cómo ella se hace palpable su autoridad y poder. El texto describe mediante un antropoformismo que Dios soberano sale de su lugar, de su trono en los cielos, y baja a la tierra con poder que pisotea los montes.
Lo que nos parece lo más alto y sublime en la creación, lo inalcanzable, lo más alto, Dios con su pisada aplastará las alturas, sin que nadie pueda detenerlo. El profeta, en un lenguaje muy descriptivo, recordemos qué es lo que él está viendo, lo que Dios le mostró, lo que Dios le habló, utiliza un lenguaje muy descriptivo, porque está sobrecogido frente al paisaje que sus ojos veían. La visión que tiene el profeta es una visión verdadera, no son ilusiones. ¿Ya? No pensemos que el profeta está alucinando, sino que lo que él ve es algo verdadero. No son alucinaciones. ¿Ya? Y llama la atención del oyente la expresión el Señor destruirá con pie poderoso las alturas, refiriéndose a las capitales de ambos reinos que estaban en la altura. Samaria está en el monte y también Jerusalén estaba en el monte. En el monte. Ambos estaban en el monte. Entonces, podemos ver que de esta manera el Señor nos está colocando en una situación. Esperen un poquito, por favor. Ya. Samaria se encontraba en una zona montañosa. De hecho, Samaria es una forma, está en los lugares altos. Y vemos como el Señor también nos muestra que Jerusalén también está en lugares altos, en el monte de Sión. Entonces, aquí el Señor, al referirse a las capitales de ambos reinos, que estaban en la altura, en los montes, significa que nada ni nadie puede dar seguridad ni podrá detener el avance demoledor de la destrucción y la ruina, mostrándonos que los montes serán fundidos hasta perder su aspecto majestuoso. Es tanta la fuerza que los valles serán divididos de un extremo a otro, serán partidos sin ningún tipo de límite o obstáculo, comparándolo a la cera que se derrite delante del fuego. Y describe que las aguas correrán en forma fuerte y vertiginosa, torrentosa, no apacible, como por un precipicio, sin obstáculo alguno. El profeta con imágenes fuertes hace ver al lector y oír al oyente la fuerza del castigo del Señor que se avecina, mostrando toda la fuerza con que se actuará. ¿Se dan cuenta la descripción fuerte de la imagen que está mostrando Dios al profeta y que el profeta nos está mostrando a nosotros en el relato? Nos está colocando en una posición de decirnos que nada ni nadie podrá detener la mano del Señor. Y todo esto, según vamos viendo, eh, por la rebelión de Jacob, dice el versículo 5 comienza así: todo lo anterior o todo esto, toda esta destrucción, todo este espectáculo dantesco, es por la rebelión de Jacob y por el pecado de la casa de Israel. Entonces, avanza el libro y pregunta, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Esta presentación de rebeldía, rebelión e idolatría es para mostrar que son similares, pese a que unos se sentían diferentes y mejores unos al otros. Para Dios, ambos reinos se han rebelado en su contra y ambos son representados en sus ciudades capitales, que veneraban como lugares santos, pero no eran mejores entre ellos, y que no tienen de qué jactarse o ufanarse, puesto que han cometido las mismas fechorías, pecados y rebeliones. Muchas veces las personas nos sentimos protegidos o nos justificamos con los pecados y rebeliones de otros, y nos comparamos y olvidamos que el Señor es el que está o el que estamos ofendiendo al Señor. No es nuestra persona la que debe primar frente al Señor, sino que Él. Por eso,
el capítulo 1:2, dice, oíd cielos y escucha tu tierra. Oíd cielos y escucha tu tierra. Bien que los cielos en las alturas y la tierra en el hombre, porque habla Jehová. Dios está hablando. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías está repitiendo la misma idea, que ellos se rebelaron contra mí, contra Jehová. Y en el 26-21 de Isaías dice, dirá de manera igualmente descriptiva el aterrador obrar de Dios, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no cubrirá ya más a sus muertos. Qué fuerte la expresión. Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra, a la humanidad. ¿Por qué? Por su maldad en contra de Dios. Y la tierra ya no va a ocultar más el pecado ni la muerte, porque la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. En esta expresión me recuerda en lo que la palabra del Señor en Génesis 4, cuando el Señor confronta a Caín. Veamos Génesis 4:10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Se dan cuenta? Clama a mí desde la tierra. Pareciera que para el pueblo de Israel y para nosotros también, tratamos de ocultar las cosas. Y el crimen de Caín en contra de Abel nos habla de ese hecho. El pecador oculta su pecado, lo encubre, pero ahora la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no cubrirá ya más a sus muertos. Es decir, los pecados serán exhibidos públicamente. Continúa el profeta Miqueas en el capítulo 1:6, en la segunda parte, dice, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierras para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. ¿Qué significa esta frase tan fuerte? Muy fuerte. Ante la condena de Dios, el profeta muestra el castigo efectivo que deberá sufrir el reino del norte, mostrando cuál espejo a Jerusalén. Su capital Samaria es destruida porque era el orgullo de los israelitas, por sus riquezas y demostrativa de gran poder. Describe las ruinas en que quedará reducida en montones de tierra, que ni aun siquiera servirán para plantar viñas, ni ser trabajadas para obtener riqueza a la explotación de ellas. Incluso sus piedras serán desparramadas por el valle, serán lanzadas desde la colina, y sus cimientos donde se empotraron serán expuestos, quedarán desnudos. En otras palabras, no habrá lugar que mostrar riqueza o progreso. En cuanto a sus ídolos y estatuas, serán hechas pedazos, y sus dones significa regalos, serán quemados. Sus ídolos hechos ruinas o en pedazos y tirados sus restos, demostrando su fragilidad y debilidad, faltos de poder, ya que no son verdaderos dioses, sino estatuas de piedra o de madera. Nada quedará de recuerdo en esa falsa fe sincretista. Todas sus ofrendas y ganancias serán saqueadas, los botines. Sus botines serán saqueadas porque su origen es espurio, es falso, es impío, es impuro. Son idólatras y falsos. Así la palabra
ve que son ganancias despreciadas, viles y abyectas. Abyectas significa despreciables. Volverán a su mal origen. Por eso habla de dones de rameras, y a rameras volverán. Dios desencadena toda su ira contra Samaria por la afrenta a su nombre. Los considera dones o regalos producidos por la prostitución, no por un trabajo digno, sino que por una forma ruin, digamos, de utilizar su cuerpo y obtener de ello ganancias. Eso es lo que se refiere, ¿ya? Surge con ello el dolor del profeta. El profeta dice, ahora hablando en forma personal, por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Miqueas nos muestra que está profundamente angustiado por las circunstancias que vive su nación, y él quedó destruido y profundamente angustiado por lo que Dios le permite ver. Por eso se entienden las palabras, por eso lamentaré y aullaré. Espérenme, estoy leyendo 1:8 de Miqueas. El profeta utiliza la metáfora de aullar como de chacales. Los chacales son caninos de comportamiento diurno y nocturno. Los supersticiosos consideran sus aullidos como siniestros, que presagian la desgracia e incluso la muerte. Aquí en Chile, incluso cuando los perros aullan, dicen, oh, hay una mala noticia, dicen en el sur. En el campo dicen, ahí viene una mala noticia. O quién se murió derechamente. Entonces lo que suena como una combinación prolongada y espeluznante de gritos y bramidos, levantando la cabeza del animal hacia el cielo mientras lo hace. La metáfora del lamento como de avestruces es semejante, ya que este es el más alto y el más pesado de todos los pájaros. Es una ave no voladora, de gran tamaño, que solo se encuentra en campo abierto en África y que no suele dormir durante la noche y ocasionalmente manifiestan una especie de siseo en tono fuerte. Por otra parte, las crías de la avestruz, en estado de alteración, lanzan un grito estridente para refugiarse, para protegerse y espantar a los animales, a los depredadores. Si la combinación de estas metáforas se nos hace rememorar que el grito dado por el profeta es mirando al cielo, gritando en forma desgarradora, espeluznante, estridente, donde todo tipo de consideración sobran, ya que es Dios quien le permitió observar intensamente los pecados de Israel y lo que sucedería. A mí no me cabe la menor duda que es lo que va a ocurrir, es el grito de Judá, es el grito de Samaria, el grito del pueblo del Señor, como ese canino, como ese chacal, como esa avestruz. Esto es una clara referencia a lo que nos enseña la palabra en Deuteronomio capítulo 28, versículos 49 al 35. Deuteronomio 28, del 49 al 53. Dice así la palabra del Señor. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios
te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. ¿Te dan cuenta la palabra dada por Moisés cuando el pueblo se rebela? Miqueas tiene en mente esto. Está mostrando, yo pienso, no solamente el dolor de él, sino que también él representa el dolor del pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén cuando sea tomada por los asirios o los babilónicos en su caso. Y agrega, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. ¿Se dan cuenta por qué se produce esta suerte de traslape entre lo que es el dolor del profeta y el dolor del pueblo? Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Llaga significa daño o infortunio que causa pena, dolor y pesadumbre. También es una úlcera o una herida, pero también significa un estigma, una huella impresa sobrenaturalmente, es decir, espiritual. Cualquiera de las acepciones que utilicemos sobre llaga, el profeta está mostrando el obrar o castigo de Dios hacia su pueblo y que causará mucho dolor. Pero no pensemos solo en un aspecto físico, sino también la honra y el orgullo del pueblo de Israel, que es ético. Pero ahora, avanzando más, es espiritual, porque nos muestra su pecado y consecuencias. Acá el profeta expone que el castigo de Israel llegará hasta Judá, hasta su nación, hasta Jerusalén mismo. En lo personal, si ustedes se han dado cuenta, eh, la Biblia nos habla de aspectos físicos, de aspectos materiales, pero también hay un mensaje ético. Ahora, lamentablemente, muchas de las personas cuando leen la palabra o leemos la palabra nos quedamos en lo ético. Pero es más, la Biblia, recordemos que es el mensaje de la voluntad de Dios a nosotros. Entonces la Biblia no solamente tiene una connotación física, no solamente tiene una connotación ética, sino que tiene una connotación espiritual. Y el relato que hemos hecho esta noche nos habla del pecado y sus consecuencias. Acá el profeta expone que el castigo de Israel llegará hasta Judá, hasta su propia nación, hasta Jerusalén mismo. Eso, mis amados hermanos, cuando a veces eh, cuando piensa, por ejemplo, eh, el apóstol Pablo en el tercer cielo, estoy aquí sacando una conclusión que también es discutible, eh, hay un cielo físico que todos lo ven, miramos hacia la altura y vemos el cielo azul, o nublado, nubes. Algunos hablan del cielo como el cosmos, y otros ven el cielo como el trono de Dios. Nosotros podemos pensar que el apóstol Pablo también nos habla del cielo en un sentido eh, gráfico primeramente, en un sentido ético, de comportamiento, pero también nos habla del tercer cielo, del espiritual, al cual el Señor nos llama. Son opiniones que obviamente están sujetas a análisis, a conversación, pero nos muestra la palabra ese aspecto, el castigo físico, el castigo ético, a lo ético, y también el castigo espiritual por nuestro pecado y sus consecuencias. Con esto vamos a concluir esta noche, mis amados hermanos, y le voy a pedir a mi hermano Alberto, si está por ahí, para que nos dirija en oración. Y salvo que haya alguna pregunta, algún comentario, amados hermanos. Ya. Hermano Alberto, ¿está por ahí para que nos dirija en oración, por favor?
Amén. Padre, Señor, damos gracias nuevamente por estar escuchando tu enseñanza de la palabra, que es nuestro alimento espiritual, Señor, sabiendo principalmente con lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, que nuestro pecado siempre va a estar presente, pero en tu voluntad y misericordia, tú siempre vas a escuchar el clamor de tu pueblo pidiendo perdón. Y damos gracias porque aprendemos de los errores de los demás, que no sea que nuestra vida también sea algo similar a lo que hemos estado leyendo, que nos ayudes, Padre, a poder seguir adelante haciendo estas buenas obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias por nuestro pastor que nos enseña, que haya sido un día de aprendizaje y de bendición para todos los que hemos estado el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos y damos gracias. Amén.